Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Dayana y en este video quiero contarles mi experiencia acerca de mi embarazo y mi parto de mi bebé Simón. La historia es larga, es hermosa. Prepárense algo rico para comer o para tomar porque el chisme es largo. Hay mucho para contarles, así que sigan viendo. Lo primero que tengo que decirte es que te tengo que poner en contexto, porque si por ahí no conoces la historia no vas a entender. Por si no sabían, ya soy mamá. En el año 2020 yo quedé embarazada por primera vez, pero desgraciadamente el embarazo no evolucionó bien, así que a las 10 semanas más o menos me tuvieron que practicar un legrado. Después, en el mismo año, en junio aproximadamente, me vuelvo a quedar embarazada, esta vez de Ainhoa, mi hija. Para mí fue una sorpresa, fue algo maravilloso. Ese embarazo sí dio fruto y sí siguió adelante, pero a ella la tuve por cesárea. Estábamos en época de pandemia, así que lastimosamente no se cumplieron mis derechos de poder elegir un parto respetado. El embarazo estaba bien, pero al principio tuve algunas pérdidas. Ahora sé que eso es normal en madres primerizas. Pero como ya había tenido el antecedente del legrado, esa fue la excusa que tomó el médico para llevarme al quirófano, en contra de mi voluntad. Y bueno, Ainhoa nació por cesárea. Ahora, cuando Ainhoa cumplió un año, a la semana de que Ainhoa cumplió el año, nos enteramos con mi esposo de que estábamos esperando otro hijo. Se imaginarán nuestra sorpresa. Primero fue pánico, después nos pusimos súper contentos y dijimos, bueno, a esperar a este hijo con todo el amor del mundo. El embarazo se dio perfectamente, súper bien. En un principio no podía elegir bien el médico. Tuve que ir a varios ginecólogos porque lastimosamente acá todavía donde yo vivo, como que hay muchos médicos que no están actualizados. Entonces no me querían tratar, me cuestionaban, me retaban por qué sigo con el embarazo, por qué no me cuidé, cómo no fui consciente de lo que estaba en juego. ¿Por qué? Les cuento. Para poder tener un bebé después de una cesárea, lo mejor es esperar de mínimo 2 años. Y bueno, yo quedé embarazada. Lo primero que hice fue ir a mi obra social. Los médicos de mi obra social no me trataron bien. Entonces me fui al hospital neonatal de acá de Posadas, donde en primera instancia me tocó una partera que no me trató bien y que me hizo todos esos cuestionamientos que ya les dije. Me derivó a un médico con el título de embarazo de riesgo. Imagínense, para alguien que ya perdió un bebé, a quien le practicaron una cesárea que no quería, que me pongan de título embarazo de riesgo fue algo horrible. Pero bueno, me tocó un buen médico que no me cuestionó ni me dijo nada hiriente, por eso me quedé con él hasta el final del embarazo. En el momento en el que tuvimos que hablar del parto, yo sabía que por un límite pequeñísimo de tiempo yo podía tener un parto normal. Entonces, bueno, cuando tuvimos que hablar lo hablamos, le dije y aceptó. Me dieron bastante tiempo para que el bebé nazca según la ley de Dios, según él quiera, pero bueno, llegamos a las 37 semanas, 38, 39, 40, 41 y 42. Y el bebé no salía. Esos últimos días para mí fueron muy difíciles porque yo ya sabía que tenía una fecha límite, que era el 1 de diciembre, tenía que ir a internarme para la cesárea. Si él quería nacer antes podía hacerlo, pero si no, te iba a terminar internado para tenerlo el día 2. El día 1 de diciembre me voy a la guardia para internarme y digo que yo me sentía bien y que el bebé también estaba bien, que no era muy grande, porque me había hecho una eco el día anterior y el bebé estaba bien, digamos. Tenía contracciones de Braxton Hicks, pero ahí eran aguantables
Y bueno, entonces le dije si me podían dar unos días más. Como la semana siguiente tenía muchos feriados, ya no había turno para cesárea, entonces tenía solo un turnito el día lunes. Me tenía que ir a internar el domingo, entonces tenía como 4 días nomás para esperar a que él salga solito. Ese mismo día, que era un jueves, empecé con dolores bastante feos, horribles, espantosos. Que yo dije, estas son contracciones reales de parto. El viernes a la madrugada, feo, feo, feo los dolores. Empecé con contracciones fuertes, pero eran cada 15 minutos y la regla es ir cuando sea a partir de 5 minutos irregulares. Las mías no eran regulares, entonces no me podía ir a internar. Y estuve así todo el día viernes y todo el día sábado. Bueno, el sábado jugó Argentina, fuimos a lo de nuestros compadres, pasamos bien, hizo mucho calor, pero a la noche sí, ya los dolores eran inaguantables. Pero seguían siendo contracciones irregulares cada 8, 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Imagínense, habré tenido unas 500 contracciones en esos 2 días de sufrimiento. Ay, Dios mío, no sabía más cómo estar, no podía estar sentada, acostada, parada. Ya no, los dolores eran insoportables. Entonces, bueno, era sábado a la noche y estaba arrodillada porque cuando uno se pone en cuadrupedia, por ahí las contracciones duelen un poquito menos. Entonces estaba así, arrodillada en la cama, mirando una serie, tratando de pensar en otra cosa, respirando, y siento que se me baja algo. Dije, ay, acá rompí bolsa por fin. Entonces dije, me puse contenta porque pensé que ya iba a poder ir a tener a mi bebé. Pero era poca agua, digamos. Entonces dije, se me habrá fisurado la bolsa. Eran las 1 de la mañana y nos fuimos con Lucas. No había nada planeado. Apenas si le dije chau a mi hija. Ella estaba durmiendo ya. Y me hicieron muchas preguntas en Instagram y por mensaje. Todos querían saber cómo al final pude dar a luz, porque yo compartí muchísimo mi embarazo y más que nada los últimos días. Y bueno, después al final me desconecté y ya hasta el día de hoy, que pasó una semana, no volví a hablar del tema y no di más datos o noticias acerca de cómo parí. Solo pedía que recen por mí y bueno, acá va la historia que todos querían conocer acerca de cómo di a luz a mi hijo Simón, que gracias a Dios él está muy bien. Así que bueno, acá va la respuesta: parto natural o cesárea. Bueno, nos fuimos a la guardia. Llegamos a la guardia y me atienden las doctoras, me hacen tacto y tenía 1 de dilatación. Me quería morir, me quería morir. Y primero me dicen, bueno, te vamos a llevar a la sala de UTPR para que pueda llevar el proceso del parto hasta que se dilate todo y pueda parir normal como yo quería. Pero vieron mis antecedentes otra vez y acá se me cierra la garganta porque la doctora dijo no, la llevamos ya a quirófano. Ahí nomás mi esposo me estaba esperando afuera, le dije trae los bolsos porque me llevan al quirófano. Ya empecé a temblar como una hoja. Respeto totalmente a las mujeres que desean parir por cesárea, pero para mí fue algo terrible. Porque imagínense mi primera experiencia. Ay, no puedo. I'm sorry. Soy muy sensible. Lloro al Pepe.
Mi primera experiencia con la maternidad fue un legrado. Estuve 15 días sangrando hasta que, bueno, me tuvieron que practicar el legrado. Mi segunda experiencia con la maternidad fue que me hagan una cirugía sin necesidad, sin respetar mis derechos, mis deseos. Fue algo horrible porque no le dejaron entrar a mi esposo. Para quienes no saben, soy argentina y acá en Argentina hay una ley de parto humanizado donde las mujeres tenemos derecho a elegir cómo parir y tenemos el derecho de estar acompañadas y de ser totalmente informadas acerca de todo lo que tenga que ver con el estado de nuestro embarazo, nuestro parto y nuestro puerperio inmediato. Todos nos deberían informar y se deberían respetar nuestros deseos, y eso es algo que en mi caso no sucedió. Yo quería que mi tercera experiencia sea distinta, quería que sea todo positivo, que sea feliz, que sea algo hermoso, y no era lo que yo esperaba, claramente. Entonces me costó muchísimo aceptar en ese momento. Apenas terminó de hablarme la doctora, ¿me entendés? ¿Me entendés? Me decía ella. Yo no me quería, les juro que me quería levantar y me quería ir, pero estaba con tanto dolor porque no saben, 2 días teniendo contracciones tan seguidas sin poder hacer ya casi nada. El peso de la panza era mucho. Imagínense que estoy con mi nena de casi 2 años y estaba sola en casa haciendo todos los quehaceres y aguantando todos los dolores. Y bueno, fueron días muy difíciles para mí, de mucho sufrimiento y de miedo porque sabía que se acercaba la fecha. Así que bueno, volviendo a ese momento en particular, me pidieron que me higienice ahí nomás, bata, gorro, acostarme en la camilla, ponerme la B, ponerme el suero. Acá todavía tengo la marca. Y subir así de una al quirófano directo. Ni siquiera lo pude procesar. Me pararon, me sentaron y ahí, hola, soy el anestesista. Eso es la peor parte para mí, porque me tienen que explicar que me van a poner una aguja así de grande en la espalda. Quédate quieta, mami. Y yo era así, no, ya estaba convulsionando de miedo. Me pusieron la epidural como 3 veces, todo mal encima. Pobre el anestesista, con toda la buena onda, me decía, mami, si no te quedas quieta te voy a tener que dormir y no vas a verla a tu bebé. Y yo no podía, porque no podía aguantar los nervios. Apenas me pusieron y solo una pierna se me había dormido y no la otra. Yo le decía, pero siento la otra pierna. Pero tranquila, mamá, me decía el anestesista. Ay, no, y ahí nomás acostate y todo así. No, Dios santo. No quiero que lo piensen de una manera dramática, pero yo soy bastante dramática. Pero bueno, en ese momento sentí mucho miedo. Encima, por si no saben, la epidural te hace temblar a veces. En la primera vez no me pasó, pero en la segunda sí. De temblar, era un movimiento involuntario. Yo no sabía eso porque la vez anterior no me había pasado, pero esta vez sí, y no podía parar de temblar. Y bueno, eso, ¿cómo me sentí en ese momento? No sé, se me pasa la vida por la mente. Empecé a rezar el Padre Nuestro y ya no sé si terminé de rezarlo, no sabía nada. Y bueno, ahora sí, la parte por ahí más difícil de contar. Lo sacaron a Simón, apenas lo pude ver, no lo pude tocar, no le pude dar la teta, no pude tener el apego inmediato, o sea, de tenerlo en mi pecho, piel a piel. La hora sagrada no la tuve tampoco. ¿Por qué? Porque la operación se complicó. No quiero mentirles, pero esto es lo que entendí. Se me fisuró el útero, se me hizo un hematoma, una hemorragia. ¿Qué pasó?
mi útero no había cicatrizado bien, estaba demasiado fino y se fisuró, lo que generó este hematoma, esta hemorragia. Fue una operación difícil, tuvieron que llamar a más médicos, tardar más tiempo, perdí mucha sangre, fue complicado. Me ofrecieron ligarme las trompas en ese momento, pero realmente no estaba en condiciones ni de pensar y por ese motivo dije que no. Eso no le gustó mucho a la doctora porque me dice: mamá, tu operación es muy jodida, no tenés que volver a quedar embarazada. Y yo le dije: tengo otros planes. Y bueno, respetó mi decisión de no ligarme las trompas. Me hizo sentir culpable porque fue como que me echaron culpa por haberme quedado embarazada. Hasta el último minuto, segundo que estuve embarazada me hicieron sentir culpa por haberme quedado tan pronto. Y eso me dolió mucho, pero bueno, gracias a Dios pude salir de la cirugía, se pudo cerrar, me pudieron coser. Sufrí muchísimo dolor después porque como la cirugía fue más complicada, me tuvieron que mover la vejiga, me tuvieron que poner... no es suero. Me tuvieron que poner sonda y bueno, fue más compleja la operación. Me quedé en terapia intermedia un día y después ya me pasaron a sala. Imagínense, este es mi razonamiento, por favor, no me juzguen, no me aconsejen. Solo quiero compartir con ustedes mi manera de pensar, que por ahí a muchas personas les pasa o a muchas personas no y difieren, pero esta es mi forma de pensar, cómo me sentí y solo quiero compartir con ustedes. Así que por favor no me odien, pero para mí es muy duro, muy duro. Son 7 costuras. Son 7 costuras que llevo en mi cuerpo por segunda vez. Después de haber rezado durante todo el embarazo. En ese momento me dolió demasiado. O sea, me puse en un estado de negación de decir: tanto recé para que las cosas salgan bien, ¿por qué? Sabía que en mi casa me estaba esperando mi nenita, el amor de mi vida, la razón de mi existir, y que no iba a poder atenderla. Me rompía el alma. Ella me estaba esperando. Yo quería salir caminando tranquila, bien, para poder cuidar de mis hijos. Y no, apenas podía caminar de dolor. Estuve, como les dije, estuve en terapia intermedia un día. Después me pasaron a sala. Me tenía que levantar. Estaba con 2 chicas súper buenas que tuvieron a sus bebés y ellas estaban súper bien y yo estaba súper mal porque no aguantaba el dolor. Era muy doloroso para mí, porque también, como les digo, estaba en un estado de negación total porque no era lo que quería, me dolía mucho y bueno, me esforcé muchísimo por tratar de revertir ese sentimiento. Cuando nos dieron el alta el día martes, bueno, él nació el domingo 4 de diciembre y martes, cuando nos dieron el alta, apenas podía caminar. Imagínense a Lucas con 5 bolsos y el bebé, y yo no podía respirar parada porque en el hospital no te dejan utilizar ni mamadera, ni chupetes, ni faja. Y yo después de la primera cirugía estuve fajada. Esta vez no. Sentía que se me caía todo el universo así de la panza. Y, ay, Dios santo, qué difícil. No podía respirar, no podía caminar. Obviamente no le podía tener alzado a mi bebé. Pero por suerte Lucas se quedó todos esos días conmigo. Me acompañó un montón. La verdad que mis respetos, porque me escuchó llorando desconsolada todo el tiempo. Veía que me quería morir de tristeza y de dolor, y al mismo tiempo
de preocupación, le decía, tengo tantos motivos para llorar: alegría, tristeza, bronca, desesperación. Pero bueno, eso, lo más difícil ya pasó, ahora estamos en casa. Y bueno, en resumen, lo ideal es que no tenga más hijos. Corrió riesgo mi vida. No a todas las mamás le pasan, pero acá está este ser humano lleno de sal. Todo me pasó. Ahora tengo que estar asistida, tengo que cuidarme muchísimo para poder recuperarme lo más rápido posible y así volver a la normalidad total. Así que bueno, moraleja de la historia: muchas veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos actuar como Dios y por ahí escribir nosotros la historia, y a veces te sale bien, pero a veces no. Y hay que saber sobrellevar esas circunstancias. A veces decís, lo peor que me puede pasar es tal cosa, pero siempre puede haber algo más peor. Pero bueno, gracias a Dios salí bien de esto y ahora lo que me queda es cuidarme para poder tener una vida normal y sana con mis hijos. Así que bueno, esta fue mi experiencia de mis últimos días de embarazo y el parto de mi hijo Simón, que seguramente será la última experiencia, pero bueno, me alegro un montón por todas las personas que preguntaron por mí. Por ahí no contestaba porque todos me preguntaban cómo estás o cómo está el bebé. El bebé está perfecto, es hermoso. La que estaba mal era yo y no podía responder cómo estoy porque era una respuesta muy compleja, muy compleja. Como les digo, yo quería venir y hacer vida normal y estar tranquila con mis hijos, pero ahora a una semana recién estoy bien, por así decirlo. No me podía ni parar, comía algo que me dé gases y era el sufrimiento terrible. No se imaginan lo feo que es tener gases después de una cesárea. Y a mí hasta el agua me daba gases. Me da todavía, pero ya no es tan intenso el dolor. Todavía, imagínense, apenas si me pude mirar la herida. Me miré una vez. No, a ese nivel de trauma me dan a mí las cosas que tengan que ver con hospitales. Así que es así. Espero que les haya gustado o interesado el video. Esta es mi historia. No la quiero olvidar, la quiero guardar como un acto de rebeldía y realmente de empoderamiento. Después de todo lo que pasé, me siento mucho más fuerte de acá ahora y estoy muy esperanzada de poder vivir muchas cosas mejores todavía. Si algo de esto te pasó, si tenés miedo o tenés alguna duda que quieras consultar conmigo, yo te puedo hablar desde la experiencia de una mamá súper normal. Así que bueno, esta es mi historia, nuevamente te la digo. Espero que hayas mirado hasta acá el video, sé que es un poco largo, pero bueno, quería contarles con detalle. Me cuesta por ahí decirlo cronológicamente y así todo perfecto, pero esta soy, así soy. Sé que el video quedó bastante largo, pero bueno, si te gusta este tipo de historias, en mi canal, en este canal, quiero contar acerca de cómo es la vida normal de una mamá. Todo lo que voy aprendiendo quiero compartir con vos. Y no te olvides que por ahí parece que tu vida es un poco ordinaria, pero que con amor y mucha dedicación podés hacerla extraordinaria. No te olvides que vales mucho.